Agua, fuego y muerte. Estos son los 7 naufragios más terribles de la historia. Bienvenidos a Stone Tops. Número 7. El 9 de marzo de 1895 zarpó de Cádiz hacia Tánger el llamado barco Reina Regente. El barco no conocía que esta sería su última misión. Se trataba de devolver a su embajada al sultán de Marruecos. El día siguiente amaneció con fuerte viento, cielo muy nublado y el mar estaba agitado. Pero su comandante, el capitán del navío Francisco Sanz, deseaba regresar de inmediato. Sus 420 tripulantes desaparecieron con el buque y solo se salvó un marinero que quedó borracho en Tánger, la ciudad de Marruecos. Fue una de las mayores pérdidas de vidas humanas en la armada, dejando un sinnúmero de familias desoladas y muchos pequeños huérfanos. Número 6. El 20 de marzo de 1873, el Atlantic zarpó desde el puerto de Liverpool para realizar su 19º viaje rumbo a la ciudad de Nueva York con 957 personas a bordo. 833 eran pasajeros, según las cifras proporcionadas por las autoridades canadienses. Durante el viaje, el capitán decidió hacer escala en Halifax para que el barco se reabasteciese de carbón. El 31 de marzo, acercándose a Halifax, permanecieron en el puente hasta la medianoche. El Atlantic atravesaba una tempestad a una velocidad de 9 nudos. La visibilidad estaba fuertemente reducida y el mar estaba muy agitado. Hacia las 2 de la madrugada del 1 de abril de 1873, el Atlantic golpeó una roca sumergida a 50 metros de la isla Meagher. Los botes salvavidas fueron arreados al agua por la tripulación, pero se sumergieron al igual que la cubierta. Solo sobrevivió un chico de las 957 personas que iban a bordo. El naufragio del Atlantic en términos de víctimas civiles fue la peor catástrofe en el Atlántico Norte. Número 5. El 7 de septiembre de 1919 zarpó de Santiago de Cuba con destino a La Habana, conociéndose la inminencia de un huracán. El buque que esperaba llegar a puerto a tiempo para esquivarlo no logró su cometido. 2 días después de zarpar, el vapor Valvanera trató de entrar en el puerto de La Habana, pero le fue negado el acceso. La nave naufragó a costa de la fuerte tormenta. 488 personas perdieron la vida en el naufragio, que es considerada la mayor tragedia marítima española en tiempos de paz. El día 19 de septiembre, a unas 100 millas al norte de La Habana, un barco de la Armada estadounidense vio que algo sobresalía del agua. Se trataba del vapor Valvanera, que se había hundido a más de 10 metros de profundidad. Misteriosamente no se encontró ningún cadáver y todas las lanchas salvavidas estaban en su sitio. Se ha especulado bastante sobre este gran naufragio. Número 4. El desastre del Estonia ocurrió el 28 de septiembre de 1994 a la 1 de la mañana. Se encontraban atravesando el mar Báltico camino a Estocolmo con 989 pasajeros a bordo, más su tripulación. El Estonia estimaba llegar a Estocolmo aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Las condiciones atmosféricas eran duras, con un viento de 15 a 20 metros por segundo y una significativa altura de las olas de 3 a 4 metros. Se informó que algunas olas medían más de 15 metros y con rachas de viento de más de 65 millas por hora. La causa directa del accidente fue un fallo en los cierres de la visera de proa que se rompió ante la presión del oleaje. El agua comenzó a filtrarse, desestabilizando el barco, y comenzó una cadena catastrófica de acontecimientos que hundieron al Estonia, dejando un total de 852 muertos. Número 3. El hundimiento del Titanic, una catástrofe marítima ocurrida en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, cuando el transatlántico británico Titanic realizaba su viaje inaugural a Nueva York. Este chocó contra un iceberg en el océano Atlántico frente a las costas de Terranova. El choque se produjo en el lado de estribor a las 11:40 de la noche, lo que provocó el hundimiento del buque en menos de 3 horas. Fallecieron 1.513 personas por ahogamiento o hipotermia, lo que convirtió a este naufragio en el más fatal de la época y en una de las mayores tragedias marítimas de la historia. Numerosas personalidades murieron durante el naufragio. El Titanic era el mayor y más lujoso barco jamás construido. Su construcción se ajustó a la de un buque casi idéntico llamado Olympic. Los medios de comunicación le daban una imagen de un buque fiable, aunque contrariamente a la leyenda, el Titanic nunca se consideró un barco insumergible. Estudios recientes mostraban que posiblemente el Titanic se hundió por una falla interna, ya que en unas fotos subastadas se reveló que horas antes de zarpar el barco habría sufrido un incendio interno. Número 2. El Doña Paz era un ferry de construcción japonesa.
A mediados de los 80 era utilizado como transporte de pasajeros que realizaba su ruta 2 veces por semana. En la mañana del 20 de diciembre de 1987 se disponía a partir del puerto de Tacloban y esperaba llegar a su destino unas 20 horas después. Oficialmente contaba con 1.583 pasajeros registrados y 58 tripulantes, pero como suele suceder en estos casos, la lista oficial no reflejaba la realidad. Para empezar, los niños menores de 4 años no pagaban billete y no eran incluidos en la lista. Las investigaciones realizadas después del accidente revelaron que aproximadamente 1.000 menores viajaban en el barco. Además, parte de un regimiento del ejército viajaba gratis y tampoco estaba en el manifiesto. Los cálculos posteriores a la tragedia revelaron que el Doña Paz viajaba con más de 4.000 personas a bordo. Los pocos sobrevivientes atestiguaron que el ferry iba sobrecargado. En los pocos camarotes disponibles se apiñaban familias enteras, los pasillos y todas las cubiertas estaban atestados de hombres, mujeres y niños que esperaban pasar las navidades con sus seres queridos en Manila. Aún así, el sobrepeso no fue considerado como una causa del accidente. Aproximadamente a las 22 horas, un fuerte golpe seguido de una explosión los despertó con horror. El Doña Paz chocó con un barco petrolero cargado con 8.000 barriles de gasolina y queroseno. Una bola de fuego invadió el ferry provocando el pánico entre los pasajeros, que en ningún momento recibieron instrucciones por parte de la tripulación, como tampoco se contó con mucho tiempo. En cuestión de medio minuto las llamas habían envuelto a ambos buques. Número 1. Era una gris mañana de 1945. Aquel 30 de enero el barco Gustloff soltó las amarras. La temperatura era de 10 grados centígrados bajo cero. La nieve caía sobre la superficie congelada del barco y los fuertes vientos soplaban. Aproximadamente a las 9:15 de la noche, en el Gustloff los pasajeros dormían sin saber que un barco soviético se encontraba a 500 metros. El capitán del barco soviético estaba dando la orden de disparar 4 torpedos que tardarían unos 25 segundos en alcanzar su blanco. Se dispararon uno por uno, 3 de ellos tenían su propio nombre. Impactaron y en menos de 1 minuto el Gustloff recibió 3 golpes laterales. El primero por el misil de nombre La Madre Patria, que impactó en la proa y debajo de la línea de flotación. El segundo, a nombre de Stenlin, impactó en la sección media a la altura de la piscina donde estaban casi todas las jóvenes auxiliares de la marina, y el tercero, llamado Pueblo Soviético, que impactó justo en la mitad y por delante de la sala de máquinas. El buque se ladeó a un costado, luego se enderezó y finalmente, en cuestión de 1 minuto, el Gustloff empezó a ladearse de forma definitiva y con ello a hundirse en el peor naufragio de la historia. Allí murieron alrededor de 9.400 personas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para conocer los nuevos tops semanales. Esto es Stone Tops.